Y para hablar de números ya está aquí conmigo en el estudio mi compañero Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, hoy mejor que ayer. Juan Pablo, vamos a empezar hablando de la estrecha relación entre Irán y China, sobre todo de esa relación económica que mantienen y que poco se conoce también. Andrés, una relación estrecha definida por el oro negro o petróleo, pero lo cierto es que China se ha involucrado muy poco en esta batalla de los persas con los hebreos. Cuando Israel atacó a Irán, el gobierno chino entró en acción, o al menos en lo que respecta a las palabras, condenó los ataques. Su presidente Xi Jinping se puso al teléfono con el líder ruso e instó a un alto al fuego. Y su ministro de Relaciones Exteriores habló con su homólogo en Irán. Pero ahí fue cuando China se detuvo. Dio una declaración retórica habitual, pero no ofreció ningún apoyo material, ni mucho menos ofreció apoyo militar a los ayatolás en Irán. A China no le interesó para nada ser parte del conflicto, incluso aunque Beijing ha tenido objetivos de tener un rol protagónico en el tablero geopolítico global. Y así lo confirmó el director del Centro de Investigación de China, Jude Blanchett, cuando dijo: Beijing carece tanto de las capacidades diplomáticas como el apetito por el riesgo para intervenir rápidamente y para pensar que pueda navegar con éxito esta situación volátil y de rápido movimiento. Esto es una cita, pero todo cambió cuando Irán amenazó con cerrar el estrecho de Hormuz, que conecta al Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo, por donde pasan diariamente unos 19 millones de barriles de crudo, unos 19, 20 en promedio, como lo vemos en el gráfico, lo que representa cerca del 20% de la demanda de petróleo líquido mundial. De ese volumen, más del 70% se dirige hacia Asia, con China, India y Japón como principales destinos. Pero es China en donde termina entre el 80 y 90% del petróleo que produce diariamente Irán, según un informe de 2024 de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos. Por lo que una amenaza del cierre del estrecho asustó a China, pues podría no recibir unos 1,2 millones de barriles de petróleo, que ese temor se disipó luego pues con la seguridad justamente. Tiempo después, veámoslo, se desescaló los ataques entre Irán e Israel, y justamente ayer martes el presidente Donald Trump publicó en su cuenta de Truth Social que China ahora puede seguir comprando petróleo a Irán. Con suerte también comprarán mucho en Estados Unidos. Fue un gran honor para mí hacer que esto sucediera. Esta fue una publicación del presidente Donald Trump, y justo después de esta publicación los precios del petróleo cayeron alrededor de un 5%, entre otras cosas por la ley de la oferta y la demanda, y pues al haber seguridad de que puede haber este suministro, en lo que podría haber tal vez abundancia, pues el precio baja, en la escasez aumenta. Irán también es un eslabón importante en el ambicioso proyecto global de Xi, la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, y en 2023 se unió a la Organización de Cooperación de Shanghái, un grupo de seguridad de Rusia y China para contrarrestar a la OTAN, liderada por Estados Unidos, justo en medio de esta cumbre también de la OTAN. Son muchas las aristas a revisar en la relación entre chinos y persas, y para ello le pedimos a Adrián Foncillas, que está en la capital china, que nos enviara el siguiente informe. Irán es el principal aliado de China en Oriente Medio contra la tradicional influencia de Estados Unidos, y eso explica su cobertura diplomática en la ONU, o que ayude a Teherán a sortear las sanciones de Washington por su programa nuclear. A la geopolítica se suma la economía. En 2021 firmaron un ambicioso acuerdo de cooperación, aunque Irán siempre ha lamentado que lo que se firme, lo que llega, no es lo mismo, que los acuerdos tardan mucho en materializarse y que en todo caso China es más generosa con otros países de la zona. Desde el 2007, Beijing ha invertido 5.000 millones de dólares, muy por debajo de lo que ha destinado Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos. Su principal comercio es el energético. Casi el 90% del petróleo iraní acaba en China, pero esto apenas supone el 13% del total que importa Beijing, y aún en el caso de que una guerra cerrara el grifo, no tendría China muchas dificultades para encontrar alternativas entre los productores de la OPEP. Es la geografía lo que convierte en clave a Irán, porque casi la mitad del crudo que recibe China de la zona pasa por ese ya célebre estrecho de Hormuz, y ninguna vía terrestre puede aún absorber ese tráfico. También la geografía explica la importancia de Irán en el megaproyecto de la nueva Ruta de la Seda, una iniciativa con el sello de Xi Jinping y que tiene subrayado en rojo a Oriente Medio. Este conflicto es solo uno más en un mundo de crecientes incendios que ponen en peligro la estabilidad económica global, y hoy China ha aclarado que se puede contar con ella para abordar sus desafíos y dificultades. Lo ha dicho el primer ministro Li Qiang en la apertura del Davos chino ante rutilantes empresarios de todo el mundo.
En este momento no necesitamos la ley de la selva donde los fuertes se aprovechan de los débiles, sino el éxito de todos a través de la cooperación. También ha aludido Li al código abierto y prometido que China compartirá sus avances tecnológicos con el mundo. De eso no es sospechosa China, sí que existe más escepticismo su compromiso de abrir más su economía a actores internacionales, algo que ha prometido China durante décadas con resultados muy tibios. Bien, con estas noticias en Asia, Juan Pablo, vamos a revisar cómo cerraron las bolsas en esa región. Así es, en esa latitud del mundo el cierre fue positivo con los principales indicadores de Shanghái, que es la ciudad económica de China, y Hong Kong, que es el territorio semiautónomo chino, ganando más del 1%, en parte luego de que llegara la calma en el estrecho de Hormuz. Europa, en cambio, se pinta de rojo mientras se desarrolla la cumbre de la OTAN en Países Bajos y se mueve al ritmo de las declaraciones de los principales líderes occidentales. Ya habló Macron, Rutte y también el presidente Donald Trump. Mientras tanto, el premercado de Estados Unidos se muestra levemente positivo, mientras los 32 miembros de la OTAN llegan entonces a ese acuerdo de gastar en defensa un 5% del Producto Interno Bruto de cada uno, aunque con algunos matices. Por ejemplo, Reino Unido ha dicho que podría llegar al 4,1% para 2027 y pues España también ha hablado de un 2,1% para el 2035. Juan Pablo, vamos a seguir hablando de Irán porque después de que pararon los ataques con misiles, ahora iniciaron los ataques informáticos. Los piratas informáticos que respaldan a Teherán han atacado bancos estadounidenses, contratistas de defensa y compañías de la industria petrolera tras ataques estadounidenses contra las instalaciones nucleares iraníes, pero hasta ahora no han causado interrupciones generalizadas en la infraestructura crítica o en la economía. Las imágenes que vemos en pantalla son imágenes de archivo y corresponden a otros momentos en los que también ha habido ataques de hackers a Estados Unidos, pero ahora la tensión vuelve a aumentar porque pese a que hay un alto el fuego, pues en el terreno podría entonces escalarse ahora un tema tecnológico o cibernético. Juan Pablo Lucumí con las noticias de la economía, gracias. Nos vemos entonces mañana. Mañana estaremos aquí una vez más. Y de esta manera despedimos este segmento informativo. Vamos a hacer una breve pausa, ya regresamos con más.